Octubre de 1989, Washington, D.C. El agente especial del FBI Ronosco observa cómo un joven de 24 años entra en custodia federal vestido con una chaqueta de cuero de Georgetown, un Rolex presidencial y un pendiente de diamantes que refleja la luz del juzgado. Se trata de Rael Edmund Dether, un estudiante brillante convertido en capo, estrella del baloncesto que prefirió el crack a la universidad y, según los fiscales federales, el hombre que convirtió la capital del país en la zona cero de la epidemia del crack. Entre 150 y 200 kg al mes. Esos son entre 136 y 181 kg de cocaína pura inundando las calles de DC y convirtiéndose en crack en una proporción de 10-1. Valor en la calle, $70 millones semanales. Pero esto es lo que lo hace diferente. No se trataba de un desertor escolar de los proyectos. Era un chico que sacaba buenas notas, cuyo padre trabajaba y cuya madre tenía un negocio legal. Un chico que podría haber sido cualquier cosa. En cambio, se convirtió en el hombre que hizo que encarcelaran a su propia madre. Esta es esa historia. Noreste de Washington, D.C., 1964. Rael Edmund Jr. y Constance Perry dan la bienvenida a un hijo. Tercera generación Rael. Le ponen el nombre de su abuelo. Continuando con la línea familiar, el barrio no es un proyecto de viviendas sociales. Son familias negras trabajadoras y estables que están construyendo algo. Rael Jr. trabaja en la construcción, gana dinero de forma estable y acude al trabajo todos los días. Constance dirige un pequeño negocio, lleva las cuentas al día y paga los impuestos. Quieren lo mejor para su hijo. Colegio privado, campamentos de baloncesto, preparación para la universidad, todo el paquete del sueño americano. Pero aquí está la cuestión sobre Washington, D.C. en la década de 1970. La ciudad está cambiando. La heroína está por todas partes. Se están formando bandas callejeras. Las antiguas reglas del barrio se están rompiendo. Y Rael Jr. no solo trabaja en la construcción, está metido en el mundo del hampa. Pequeños negocios. Nada importante. Nada que salga en los periódicos, pero el joven Rateful lo ve. Ve a su padre mover mercancía, cuenta el dinero, aprende el juego antes de saber conducir. Imaginad esto, un niño de 10 años que ya entiende la economía de la calle mejor que sus profesores entienden el álgebra. Un estudiante de honor que conoce los márgenes de las drogas como las tablas de multiplicar. 8 años más tarde, ese mismo niño entra por las puertas del Instituto Dunar, una histórica institución negra que ha formado a jueces, médicos y senadores. Aquí es donde Rael Edmund Dether se convierte en una leyenda, pero no por sus méritos académicos. El baloncesto es donde destaca. Juan Manot 85M Base maneja el balón como la mantequilla. El entrenador ve su potencial para la universidad, quizá incluso para el profesionalismo. Los ojeadores empiezan a fijarse en él, pero las calles lo observan más de cerca. A los 14 años, Rael ya distribuye la mercancía de su padre. No porque lo necesite, sino porque quiere. El dinero, el respeto, el poder. Es adictivo de una forma que el crack nunca podría serlo. 1980 lo cambia todo. Los precios de la cocaína caen en picado, los colombianos inundan Miami, y el excedente busca mercados. Entonces alguien descubre que se puede cocinar el polvo para convertirlo en piedras. Crack, $5 por dosis, subidón instantáneo, adicción instantánea y, el más importante para los traficantes, márgenes de beneficio instantáneos que hacen que la heroína parezca cupones de alimentos. Rael ve el futuro antes de que la mayoría de los adultos puedan deletrear cocaína. Tiene 16 años. En 1982, Rafael tiene 10 años, sigue en el instituto, sigue en el cuadro de honor, sigue jugando al baloncesto, pero también gana $10 a la semana. No al año. Cada 7 días, la mayoría de los chicos se preocupan por las citas para el baile de graduación. Rafael se preocupa por las cadenas de suministro colombianas. Los agentes federales lo llamarían más tarde una organización sofisticada. Las calles la llamaban Genius, una estructura basada en células, igual que la que usarían los terroristas décadas más tarde. Cada equipo opera de forma independiente, pero nadie sabe más que su parte. Rael está en la cima, pero los soldados de la calle nunca lo ven. La comunicación se realiza a través de buscapersonas. Recuerden que estamos en 1982. La mayoría de la gente ni siquiera tiene contestador automático. Rafael dirige una red distribuida con códigos numéricos encriptados. Recluta a gente de Dunar. Los compañeros de equipo de baloncesto se convierten en lugartenientes. Los estudiantes de honor se convierten en contables.
Los chicos inteligentes, los que tienen futuro, esos son los que él quiere porque la inteligencia es lo que necesita el juego. En 1984, una lotería controla el noreste de Washington, D.C. No una manzana ni un barrio, sino un cuadrante. El dinero entra tan rápido que están comprando contadoras de billetes, máquinas industriales del tipo que utilizan los bancos. Las utilizan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en casas de almacenamiento repartidas por toda la ciudad. Los billetes se apilan tanto que necesitan el espacio de una tienda de muebles solo para almacenar el dinero en efectivo temporalmente. Dinero. La operación de Rafael emplea a 150 personas en su momento álgido. No son traficantes sino empleados, cada uno con una función específica, un territorio específico y una remuneración específica. Paga salarios, ofrece bonificaciones por rendimiento y castiga a los falos con descensos de categoría en lugar de con la muerte, siempre que es posible. Es una estructura corporativa aplicada a la distribución de crack. Los mandos intermedios informan a los altos cargos y estos a Rafael. Los directores regionales supervisan diferentes cuadrantes. Los especialistas en prevención de pérdidas rastrean el inventario perdido. Incluso los recursos humanos, en cierto sentido, se encargan de las disputas entre los trabajadores. Los almacenes cuentan con sistemas de seguridad profesionales antes de que la mayoría de la gente tuviera alarmas en casa. Puertas reforzadas, rutas de escape, salas de recuento de efectivo separadas de las salas de almacenamiento de productos, todo organizado, todo documentado. El profesional Rafael lleva libros de contabilidad. No porque tenga que hacerlo, sino porque así es como funcionan los negocios reales. Ingresos, gastos, márgenes de beneficio. Sabe exactamente cuánto genera cada lugarteniente, qué esquinas son más rentables, qué productos se venden más rápido. Entiende algo que la mayoría de los traficantes pasan por alto. La violencia es cara. Todo el mundo lleva armas. Cada tiroteo atrae a la policía. Cada guerra entre bandas cuesta dinero en territorio perdido. Soldados encerrados y mayor presencia policial. Por eso lo mantiene quirúrgico, específico, profesional. Si robas, mueres. Si delatas, mueres. Si sigues las reglas, comes. Economía simple, consecuencias claras. Los pocos asesinatos relacionados con su organización son limpios, sin testigos, sin pruebas. Los cadáveres se encuentran en lugares que envían mensajes, pero no crean tormentas mediáticas. Rafael no intenta ser el más violento, intenta ser el más eficiente. Eficiencia. Entonces establece la conexión que lo cambia todo. Dixon y los gemelos Torres, Melvin y Michael, colombianos que operan desde Detroit y Nueva York. La presentación se produce a través de contactos mutuos, traficantes callejeros que conocen a gente que conoce a gente. Los gemelos buscan distribuidores fiables. La reputación de Rafael le precede. Joven pero organizado, violento pero controlado, ambicioso pero inteligente. La primera reunión tiene lugar en Detroit. Rafael vuela en un vuelo comercial, sin llamar la atención. Solo un joven que viaja por motivos legítimos, si alguien le pregunta. Los gemelos lo ponen a prueba primero con un pequeño envío, 5 kilogramos. Rafael lo mueve en 48 horas y paga a tiempo, sin dramas. Le envían 10 kg. Desaparece en 4 días. Pago inmediato. Los gemelos están impresionados. Ven algo en Rafael. Un joven traficante que piensa como un director ejecutivo, que controla el territorio como un general, y que entiende que un negocio sostenible es mejor que el dinero a corto plazo. La mayoría de los traficantes de su edad están muriendo o acabando en la cárcel. Rafael está construyendo una infraestructura. Le presentan a la fuente. No son intermediarios ni contactos nacionales. Son los colombianos que se dedican al tráfico, no la organización de Pablo Escobar directamente, pero lo suficientemente cerca como para tocar el canal. La red de la familia UA, las organizaciones Gotacha, los distribuidores, la fuente real. De repente, Rafael ya no compra kilogramos, sino cientos de kilogramos. Solo la logística es impresionante. Aviones privados aterrizan en pequeños aeropuertos regionales. Camiones con compartimentos falsos circulan por la interestatal N5. Barcos atracan en el puerto de Baltimore. Los manifiestos de carga muestran contenedores falsificados llenos de cocaína junto a mercancías legítimas. Los colombianos proporcionan el suministro. Rafael se encarga de la distribución. El dinero fluye en ambos sentidos, millones cada semana. Las cifras son asombrosas, de 150 a 200 kg al mes. Esa es la estimación más conservadora.
Los fiscales federales sugirieron más tarde que podrían haber sido 300 kg algunos meses. Cocaína colombiana pura con una pureza del 90 o superior. El tipo de calidad que Detroit y Nueva York tienen la suerte de ver a la mitad de esa pureza. Convertirla en crack, pisarla y distribuirla a través de la red. Convertir 1 kilo de puro se convierte en 10 kilos de producto callejero. 200 kilos se convierten en 2,000 kilos de crack. En la década de 1980 los precios en la calle, es decir, entre 100 y 200 millones de dólares mensuales en ingresos brutos. Los fiscales federales estimarían más tarde 300 millones de dólares brutos anuales, no beneficios brutos, sino incluso con márgenes conservadores, incluso teniendo en cuenta los gastos generales, las nóminas, la seguridad y las pérdidas. Rael estaba ganando personalmente 50 millones de dólares en sus 4 años de actividad. Tiene 22 años, es el traficante de drogas negro más joven, más rico y más poderoso de la historia de Estados Unidos hasta ese momento, y acaba de empezar. Los colombianos le respetan. Eso no tiene precedentes. Normalmente no respetan a los distribuidores estadounidenses. Demasiado llamativos, demasiado violentos, demasiado estúpidos. Pero Rateful es diferente. Entiende su modelo de negocio. La consistencia por encima de la ostentación. La fiabilidad por encima de la reputación. Necesitan a alguien que no atraiga la atención de las autoridades federales, que mueva el producto discretamente y que pague siempre a tiempo. Rael cumple. Durante 3 años, de 1985 a 1988, nunca dejó de pagar. Nunca perdió un envío por culpa de la policía. Nunca creó problemas que repercutieran en Colombia. Los colombianos empezaron a darle precios preferentes, acceso prioritario a los nuevos envíos y líneas de crédito que la mayoría de los distribuidores estadounidenses nunca vieron. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. La mayoría de los distribuidores de ese nivel se vuelven completamente Scarface. Mansiones, yates, jets privados, riqueza ostentosa. Rafael se queda en su lugar, vive en Washington con su madre, conduce buenos coches. Claro. Un Mercedes-Benz 560 Seal, un BMW 735i y un Corvette para los fines de semana. Lleva joyas caras, un Rolex presidencial, biseles de diamantes, cadenas de oro. Pero no compra islas. No se muda a Miami. Se queda en el noreste. Camina por las mismas calles en las que creció. Come en los mismos locales de comida para llevar. Llega al baloncesto en las mismas canchas. La riqueza es visible, pero no obscena. Es exitoso, no estúpido. El dinero real se destina a 3 lugares. Primero, a la reinversión, más productos, más territorio, mejor seguridad, tecnología más nueva. Segundo, a los abogados. Rael tiene varios abogados contratados, los mejores abogados penalistas de Washington, D.C. se está preparando para los inevitables problemas legales, estableciendo relaciones con personas que pueden defender casos federales. Tercero, a la comunidad. Y aquí es donde se complica la cosa. Ligas juveniles de baloncesto, patrocinio de equipos, campamentos de verano, niños del noreste que saben que Rael les paga las zapatillas, los uniformes, las cuotas de los torneos y los viajes a los torneos. No solo da dinero, a veces se presenta para entrenar en los partidos, dirige ejercicios, enseña a estos niños a manejar el balón, el posicionamiento defensivo, los fundamentos, haciéndoles sentir que son importantes. Comunidad, la ironía es dolorosa. El hombre que envenena su comunidad con crack también financia su escape de esa misma comunidad a través del baloncesto. La contradicción es la clave, así es como los capos se convierten en leyendas en lugar de delincuentes. Cada acción de gracias se organizan campanas para repartir pavos. La organización de Rael distribuye cientos de pavos a familias que no pueden permitírselos. En Navidad se organizan campanas para repartir juguetes a niños cuyos padres están en la ruina o son adictos al crack que vende su red. Luego están los materiales escolares, mochilas, cuadernos, lápices, calculadoras. Rafael se asegura de que los niños del noreste empiecen el colegio con todo lo que necesitan. Algunos de esos niños tienen padres que fuman crack. Los secuaces de Rafael lo venden. El ciclo es vertiginoso. La comunidad lo ama. Las madres que saben lo que hace siguen dejando que sus hijos jueguen en sus equipos porque Rael es generoso, respetuoso, está presente. Recuerda los nombres, da la mano, aparece. Da trabajo a sus hijos, alimenta a sus familias, financia las actividades de sus hijos.
Ven más el dinero que el daño, o tal vez ven ambas cosas y eligen centrarse en lo que les ayuda a sobrevivir. La complejidad moral en la América de la era del crack. Al igual que Fluky Stokes en Chicago, al igual que Craig Pettis en Memphis, el capo como pilar de la comunidad, el traficante de veneno como benefactor, el destructor como salvador. La contradicción estadounidense en su máxima expresión está en todos los lugares donde hay dinero. Partidos de baloncesto de Washington, combates de boxeo en el Capitol Center. En la cancha, en primera fila visible. Está en todos los grandes eventos deportivos de Washington, D.C., a menudo acompañado de entre 40 y 50 personas, pagando todo, entradas, aparcamiento, concesiones, fiestas posteriores. Mike Tyson está en la ciudad. Rafael tiene asientos en primera fila y está comprando secciones para el vecindario. Baloncesto de Georgetown. Rael está allí, vestido con diamantes de cuero, asegurándose de que todo el mundo vea al joven rey, sin esconderse, celebrando y haciendo de su presencia una declaración. Restaurantes en Georgetown, en Adams Morgan, lugares de lujo donde los jóvenes negros suelen ser seguidos por los guardias de seguridad. Rael entra con su pandilla y se gasta $5,000 en una cena sin pestañear. Deja $1,000 de propina en una cuenta de 500. El personal lo recuerda. La próxima vez que venga le pondrán la alfombra roja. Ese es el poder del dinero. Compra respetabilidad incluso cuando todo el mundo sabe de dónde viene. Luego están los juegos de dados y los calejones, las partidas de póker y los sotaños. Rael apuesta $20 o $30 por noche como si fuera el dinero del almuerzo. Pierde con una sonrisa y gana con elegancia. El juego no tiene que ver con el dinero. Se trata del espectáculo. De que te vean como el tipo que puede perder $30 y no le importa. La leyenda callejera crece. Las historias sobre Rael se difunden, algunas ciertas, otras exageradas, pero todas contribuyen al mito. El estudiante de honor que se convirtió en millonario. La estrella del baloncesto que se convirtió en un capo. El chico del barrio que venció al sistema. Los federales están vigilando. La DEA, el FBI y la Policía Metropolitana de Washington saben quién es Raquel Edmond. Pero no pueden tocarlo. No hay testigos. La estructura celular significa que nadie por debajo de él puede testificar. Las pocas personas que saben lo suficiente son familiares y los familiares no hablan. Todos los casos que se intentan construir se desmoronan. Los testigos se retractan, las pruebas desaparecen, los jurados se encuentran dudas razonables. En 1988, Rael Edmond es intocable. Lleva 4 años dirigiendo la mayor red de distribución de crack de Washington, D.C. 0 condenas. Los federales se están volviendo locos. Entonces alguien comete un error, no es Rael. Su organización sigue siendo hermética, pero la violencia tiene su propio impulso. Los cadáveres se acumulan incluso cuando intenta ser quirúrgico. Brian Tony Lewis, Mark M. Brown y Melvin Bucky Baker fueron asesinados en incidentes relacionados con la organización de Rafael. Los cadáveres eran limpios, golpes profesionales, pero se iban acumulando. Los fiscales federales comienzan a construir un caso rico, la ley contra las organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado. La ley fue diseñada para acabar con la mafia. Iban a utilizarla contra un joven de 24 años del noreste de Washington, D.C. La investigación es masiva. Se pinchan docenas de teléfonos, se vigila a cientos de socios, compras encubiertas, informantes confidenciales. El gobierno federal está lanzando todo contra Rafael Edmond. En abril de 1989 se producen redadas antes del amanecer en todo D.C. Los agentes federales golpean 30 lugares simultáneamente. Casas, apartamentos, escondites, toda la red. Primero arrestan a Rael en la casa de su madre. Constance Perry ve cómo los agentes federales se llevan a su hijo esposado. Ella llora. Él está tranquilo. Luego arrestan a 29 personas más. Toda la estructura de liderazgo, lugartenientes, ejecutores, contadores de dinero, todos. Pero aquí viene el golpe bajo. Arrestan a Constance Perry, la madre de Rael, y a Rafael Edmond Jr., su padre. El gobierno federal afirma que los padres lo sabían, ayudaron y lavaron dinero a través del negocio de Constance. Dejaron que Rafael operara desde su casa. Los fiscales federales no solo están acabando con el cabecilla, están acabando con toda la familia.
El juicio comienza en octubre de 1989. Estados Unidos contra Rael Edmund III, Distrito Este de Virginia. Preside el juez Thomas Penfield Jackson. El gobierno presenta 38 testigos, antiguos socios que aceptaron acuerdos, clientes que compraron drogas, policías que rastrearon movimientos, expertos financieros que siguieron el dinero. La defensa alega incitación al delito, vigilancia ilegal y testimonios coaccionados. Los abogados de rifle son de primer nivel, caros, y luchan contra cada cargo. Pero las pruebas son abrumadoras. Las escuchas telefónicas captan conversaciones sobre drogas. Los documentos de vigilancia física, las reuniones y los registros financieros muestran una riqueza imposible para alguien sin ingresos legítimos. El jurado escucha hablar de entre 150 y 200 kilos al mes. La operación de $300 millones, la violencia, los asesinatos, las vidas destruidas. Los adictos al crack testifican sobre las compras que hacían a los secuaces de Rafael. Las madres testifican sobre la pérdida de sus hijos por culpa del crack, la sobredosis y la violencia que el crack trajo al noreste de Washington, D.C. La fiscalía pinta a Rafael como un monstruo. La defensa lo pinta como un producto de las circunstancias, un chico que tomó malas decisiones, pero que no es responsable de toda la epidemia del crack. En diciembre de 1989, el jurado delibera durante menos de un día. Culpable de todos los cargos. Conspiración para distribuir cocaína. Participación en una empresa criminal continuada. Conspiración para cometer el asesinato. Culpable, culpable, culpable. Constance. El juicio de Perry es el siguiente. La madre. Los fiscales federales la acusan de lavado de dinero, conspiración, complicidad y encubrimiento. Las pruebas demuestran que ella lo sabía. Depósitos bancarios que no coinciden con los ingresos de su negocio. Compras de propiedades con dinero en efectivo. El gobierno la tiene. Constance. Perry recibe 14 años de prisión federal por ayudar a su hijo a construir un imperio. Por no detener lo que veía suceder en su casa. Por ser una madre que amaba a su hijo más de lo que temía a la ley. El agradecido Edmund Jr., el padre, recibe 30 años. Dos padres, ambos encarcelados porque su hijo se convirtió en un capo. Entre septiembre y octubre de 1990, Rael Edmund III se enfrenta al juez Jackson para que dicte sentencia. El juez tiene una misión: enviar el mensaje de que los traficantes de crack, por muy jóvenes, inteligentes o populares que sean, tendrán que afrontar las consecuencias. 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. El juez utiliza palabras como capo de devastación y arquitecto de la epidemia. Rael no habla. Se queda allí de pie con su traje con 24 años, sabiendo que morirá en una prisión federal. Sus abogados presentan inmediatamente un recurso de apelación, pero todo el mundo sabe que es inútil. Rael Edmund va a la prisión federal de Lewisburg, en Pensilvania, un centro de alta seguridad al que envían a delincuentes peligrosos, figuras del crimen organizado y líderes de carteles. La mayoría de los reclusos se mantienen al margen, cumplen su condena y aceptan su destino. Rael Edmund tiene otros planes, porque incluso en una prisión federal no puede dejar de ser quien es. Entre 1990 y 1991, los investigadores federales descubren algo que parece imposible. Rael Edmund sigue traficando con drogas. Desde el interior de la prisión federal, utiliza teléfonos móviles de contrabando antes de que nadie supiera lo que eran, coordinándose con proveedores colombianos y sacando cocaína de la penitenciaria de Lewisburg. La operación no es tan grande como su imperio en Washington, D.C., pero es real. Envíos de varios kilos, el dinero sigue moviéndose. El hombre condenado a 2 cadenas perpetuas sigue en el juego. En 1996 es condenado por tráfico desde la cárcel. Se le añaden 30 años más a sus cadenas perpetuas. Cuando las autoridades lo descubren, la respuesta es inmediata. Trasladan a Rayful a la prisión y Dix Florence en Colorado. La Supermax, la prisión más segura de Estados Unidos. Una caja de hormigón. 23 horas al día en una celda, sin contacto humano. Aquí es donde envían a los terroristas, a los líderes de los carteles, a lo peor de lo peor. Rael tiene 26 años, pero entonces algo cambia. Quizás sea el aislamiento, quizás sea la realidad de Supermax, quizás sea la culpa por sus padres pudriéndose en una prisión federal por su culpa. En 1994, Rayful Edmund hace lo impensable. Se pone en contacto con los fiscales federales, quiere cooperar. En el mundo de las drogas, no hay peor etiqueta que la de chivato, informante o colaborador. Sea cual sea la palabra que se utilice, significa lo mismo. Estás hablando con agentes federales, estás dando nombres. Estás traicionando a todos los que te protegieron.
La cooperación es extensa. Rael proporciona información sobre los cárteles colombianos, sobre las redes de distribución nacionales, sobre asesinatos, sobre el lavado de dinero. Testifica en múltiples juicios. Los gemelos Dixon y Torres, los contactos colombianos que lo hicieron rico reciben tiempo adicional en base al testimonio de Rafael. Otros traficantes de Washington, D.C. y Baltimore son encarcelados. Con su ayuda, se desmantela toda la red que él controlaba. A cambio, el gobierno llega a un acuerdo. Reducen la condena de Constance Perry. Ella es liberada tras cumplir 7 años en lugar de 14. La libertad de su madre es el precio de su cooperación. La propia condena de Rael se reduce. La cadena perpetua sin libertad condicional pasa a ser de 30 años. Sigue siendo una condena de por vida, pero con esperanza. Una fecha en la que podría salir en libertad, pero hay un coste más allá del obvio. En el mundo del crimen, Grateful Edmund se convierte en un paria. El rey que se convirtió en un soplón. El gángster que eligió a su madre por encima del código. Los reclusos de Washington, D.C. no le dirigen la palabra. Se pone precio a su cabeza. Pasa el resto de su condena en custodia protectora, trasladándose de una prisión a otra, sin quedarse nunca el tiempo suficiente para que alguien pueda localizarlo. El acuerdo de cooperación sigue celado, y probablemente nunca sabremos todo lo que Rael contó a los agentes federales, pero fue lo suficientemente significativo como para reducir a la mitad la condena de su madre y darle esperanzas de libertad. Esa esperanza casi se hizo realidad. El 31 de julio de 2024, tras 35 años bajo custodia federal, Rael Edmund fue trasladado a un centro de reinserción social en Miami, Florida. La cooperación funcionó. 2 cadenas perpetuas se redujeron a 30 años. La liberación total estaba prevista para noviembre de 2025. La libertad estaba a 4 meses. 17 de diciembre de 2024, Rael Edmund III murió de un ataque al corazón en el centro de reinserción social. Tenía 60 años 4 meses antes de quedar completamente libre. El chico que pensaba que ganaría el juego. El capo que cooperó para salvar a su madre. El soplón que ayudó a condenar a más de 100 personas solo para volver a ver la luz del día. Se ha ido. Murió en un centro de reinserción social en Miami a menos de 1 año de su libertad total. Después de renunciar a todo, su reputación, su respeto, su seguridad, su código callejero, todo por una oportunidad de caminar libre. Y murió antes de conseguirlo. Las matemáticas ahora son diferentes. 4 años de poder, 35 años pagando por ello. Murió 4 meses antes de que se saldara la cuenta. El barrio del noreste de Washington, D.C. que una vez controló es ahora completamente diferente. La gentrificación lo cambió todo. Los jóvenes negros que vendían crack en los años 80, sus hijos ya no pueden permitirse vivir ale. La epidemia del crack ayudó a destruir a toda una generación. Las estadísticas federales estiman que entre 1985 y 1995 se produjeron 100 muertes directamente relacionadas con el crack. La tasa de homicidios de Washington, D.C. alcanzó su punto máximo en 1991 con 482 asesinatos. Gran parte de ellos estaban relacionados con la violencia del crack. Rael no creó el crack, no inventó la guerra contra las drogas, pero fue la gasolina que avivó el fuego en una ciudad que ya ardía. Las canchas de baloncesto que patrocinó aún existen. Las placas con su nombre fueron discretamente retiradas por la ciudad. Los equipos que financió, esos chicos, ahora tienen entre 40 y 50 años. Algunos tienen éxito, otros siguen en la misma vida, otros murieron antes que el propio Grateful. Sus padres le sobrevivieron. Constance Perry cumplió 7 años de condena y fue puesta en libertad a finales de los años 90. Vio morir a su hijo en un centro de reinserción social a pocos meses de la libertad. Rael Jr. cumplió sus 30 años de condena y fue puesto en libertad en la década de 20. El apellido de la familia quedó mancillado para siempre. El legado familiar, una historia con moraleja que terminó en un centro de reinserción social de Miami. Hablemos de lo que representa Grateful Edmund. No se trata de glorificarlo ni de condenarlo, se trata de comprender. Comprender cómo un estudiante de honor se convierte en un capo, cómo una estrella del baloncesto se convierte en un traficante de crack, cómo una buena familia tiene un hijo que los mete a ambos en la cárcel, coopera para sacarlos y muere antes de saborear la libertad por la que lo dio todo. La epidemia del crack no se produjo en el vacío. Se produjo en barrios donde las oportunidades legítimas eran limitadas, donde el dinero de la calle superaba cualquier cosa legal,
donde los jóvenes negros veían el tráfico como una forma de emprendimiento porque las empresas estadounidenses no contrataban. Rafael tenía opciones. Eso es lo que hace que su historia sea diferente. Podría haber ido a la universidad. Podría haber jugado al baloncesto en una escuela más pequeña. Podría haber ascendido de forma legítima. Pero las calles le ofrecían ganancias más rápidas, mayor respeto, poder inmediato, y él era un carraspea genio en eso. Organización celular a los 18 años, conexiones colombianas a los 22, $300 millones a los 24. Eso no es solo traficar. Eso es liderazgo ejecutivo y pensamiento estratégico, el tipo de mente que construye imperios. La tragedia no es solo que desperdiciara su potencial en el crack. Es que el sistema creó condiciones en las que traficar con crack parecía la mejor opción para alguien tan inteligente. Y luego, incluso cuando eligió la cooperación por encima del código, incluso cuando eligió a su madre por encima de su reputación, incluso cuando hizo todo lo posible por ganarse la libertad, el juego siguió cobrando. Pero esto es lo que los jóvenes deben entender. Rael también pensaba que era diferente. Pensaba que su organización era lo suficientemente sólida, su dinero lo suficientemente duradero y sus conexiones lo suficientemente fuertes. Se equivocaba. La estructura de ventas lo mantuvo libre durante 4 años. Luego se derrumbó. Las conexiones colombianas lo hicieron rico. Luego testificaron en su contra. El amor de la comunidad lo protegió hasta que dejó de hacerlo. Todos piensan que son diferentes. Todos piensan que han resuelto los problemas del juego. El cementerio y las prisiones federales están llenos de personas que pensaban que eran la excepción. Y ahora, un centro de reinserción social de Miami guarda la historia de un hombre que pensó que la cooperación lo salvaría. Rael tomó una decisión. Eligió la libertad de su madre por encima del código de la calle. Algunos lo llamaron débil, otros lo llamaron la primera decisión inteligente que tomó en una década. Pero piensa en lo que le costó esa elección. Su reputación, su respeto, su seguridad. 35 años en custodia protectora, trasladándose de una prisión a otra, marcado para morir por todos los que una vez llamó hermanos. Todo por la promesa de caminar libre algún día. Nunca lo logró. Eso no es debilidad, es otra cosa. Quizás amor, quizás culpa, quizás desesperación. Pero al final no importó. El juego se cobró su precio de todos modos. Las matemáticas son brutales. En el juego de las drogas, o ganas o pierdes. No hay término medio. Rael estuvo ganando durante 4 años, pagó durante 35 años. Y murió 4 meses antes de saldar su deuda. 4 años de poder frente a 35 años de cemento frente a 4 meses de libertad. 4 años de riqueza frente a toda una vida siendo llamado soplón frente a morir antes de la redención. 4 años en la cima frente a morir en un centro de reinserción social, recordado como el genio que casi lo consiguió. La elección parece obvia ahora, pero en 1982, cuando Rafael tenía 18 años y ganaba más dinero en una semana que su padre en un año, la elección parecía diferente. E incluso en 2024, cuando pudo saborear la libertad tras 35 años de cooperación, cuando la liberación total estaba prevista para noviembre de 2025, la muerte no pidió permiso. Esa es la trampa. El juego te muestra los 4 años de ganancias. Oculta los 35 años de consecuencias. Te promete que lo lograrás si cooperas. Y luego te lleva 4 meses antes de la meta. Washington, D.C. se recuperó. La epidemia de crack terminó. Nuevos barrios sustituyeron a los antiguos. La ciudad siguió adelante. Rael Edmund no vivió para verlo como un hombre libre. Pero la gente y los adictos que creó la organización de Raidful siguen ahí fuera. Muchos murieron de viejos o de sobredosis en los años siguientes. Los huérfanos de las víctimas de asesinatos son ahora adultos. Algunos tienen hijos propios que arrastran el trauma de generación en generación. Las familias destruidas siguen rotas. Ese es el verdadero legado, no los $300 millones. No los contactos colombianos. No el estudiante de matrícula de honor que se convirtió en un capo, ni siquiera la cooperación que ayudó a condenar a más de 100 personas. El verdadero legado es el daño permanente. Las vidas que nunca se recuperaron, el potencial que se esfumó en pipas de crack, la comunidad que perdió una década a causa de la violencia y la adicción, y un hombre que lo dio todo por la libertad y murió en un centro de reinserción social 4 meses antes de tiempo. Rael Edmund Terry, nacido el 12 de diciembre de 1964, falleció el 17 de diciembre de 2024.
De estudiante de honor a capo, de informante a casi libre. De Georgetown Leather a la prisión federal, de custodia protectora a un centro de reinserción social de Miami, donde su corazón se detuvo a los 60 años. El chico que podría haber sido cualquier cosa se convirtió en el hombre que lo destruyó todo, incluido él mismo, incluida su familia, incluida su oportunidad de redención. La lección no es que traficar sea malo. Todo el mundo lo sabe. La lección es que ser inteligente no te hace diferente. Ser organizado no te hace inmune. Cooperar no te garantiza que vayas a recuperar la libertad. Ser joven no significa que tengas tiempo para cambiar. Estar a meses de salir en libertad no significa que lo vayas a conseguir. El juego se lleva a todo el mundo, algunos más rápido que otros, pero al final, inevitablemente, sin excepción, todos pagan. Radful Edmond pagó durante 35 años. Cooperó durante una década. Testificó contra todos los que conocía. Eligió a su madre por encima del código. Llegó a un centro de reinserción social. Le faltaban 4 meses para ser completamente libre. Y aún así murió. No es una amenaza, no es una advertencia. Son solo matemáticas. Y a las matemáticas no les importa lo inteligente que seas, lo organizado que estés, lo mucho que hayas cooperado o lo cerca que estés de la libertad. Las matemáticas simplemente cobran cada vez. 17 de diciembre de 2024. Un centro de reinserción social en Miami. Tenía 60 años y le faltaban 4 meses para ser libre. Esa es la historia. Esa es la verdad. Eso es todo.